Y en el marco de la Expo Educativa que se concretó hace 2 semanas atrás en Pozo del Molle y que en la edición anterior de este programa mostramos justamente bastante material, también conversamos con Rodolfo Gonzolín, quien es técnico de la empresa Conecar. Él disertó allí sobre un tema realmente interesante, fundamentalmente para los establecimientos tamberos y que tiene que ver con el negocio del macho holando. Justamente dentro del ciclo de capacitación que se dictó en el marco de la exposición rural, uno de los temas que me pidieron que aborde es la evaluación desde el punto de vista productivo y económico de producir carne a partir del macho holando, que es un subproducto llamémosle, de la producción lechera. Y bueno, lo que abordamos fue, desde el punto de vista de analizar primero los actores de esta cadena posible de producción de carne a partir del macho holando, es decir, si lo va a hacer el productor lechero, o si el productor lechero va a hacer una primera etapa que sería hasta venderlo como una invernada liviana para posterior encierre en el feedlot, o si no, la otra opción es que haga toda la etapa, si dispone de recurso humano principalmente y lugar en el establecimiento, hasta vender un producto final de 300-350 kilos de peso vivo. Y por otro lado también analizamos la figura de aquel que directamente produce carne, ya sea que es feedlot netamente, productor de carne a feedlot, o bien aquel que tiene quiere agregar una actividad, a lo mejor son hasta productores agrícolas que tienen grano, que quieren darle valor agregado a ese grano, y analizar la opción de comprar ese ternero recién nacido, hacer la etapa de crianza artificial, la etapa de recría y determinación. En este sentido, bueno, según el actor fuimos analizando los costos, ¿no es cierto? Los planes de alimentación son básicamente los mismos. O sea, la etapa de crianza artificial, se sabe que es una etapa que no salvamos de dar leche, pero bueno, lo que estamos planteando es dar, en vez de 60 días de leche, dar 30 días de leche, dar un alimento preiniciador para deslechar antes ese ternero, para desarrollar más precozmente ese prerrumen y que pueda consumir alimentos sólidos sin que se venga abajo el estado corporal ni el rendimiento de ese animal. Esto es para concluir un poco la etapa de crianza artificial. Hoy los costos están entre 360 a 400 pesos en este sistema, ¿no? Sacándole la leche a los 30 días, dándole un preiniciador, que es un consumo alrededor de los 20 kilos de preiniciador, y otros 40 a 50 kilogramos de un alimento posterior que se llama iniciador, que tiene 18% de proteína. Lo que hicimos fue evaluar esta etapa, cuál es el consumo de materia seca promedio y la eficiencia de conversión. Y Gonzolín explicó algunos datos que se generaron a partir de productores que trabajan con este sistema. Tenemos 1 kilo de carne en esta etapa con 2 kilos de materia seca. Esa materia seca es lo que aporta el sustituto lácteo más este alimento que te comentaba, preiniciador e iniciador. Es una etapa muy eficiente porque el ternero es muy chico, está en pleno crecimiento, el aumento de peso es mayoritariamente músculo. Por lo tanto, el costo de mantenimiento del animal y el costo de ese kilo ganado es bajo, por eso esa eficiencia, ¿no? De 2 a 1. Pero ¿qué pasa? Como está implicada el consumo de leche, el kilo ganado ese nos termina saliendo alrededor de 11-12 pesos el kilo ganado. Por eso lo interesante que planteamos es, si decidimos criar el macho, tenemos que hacer esa etapa obviamente, pero después para licuar ese costo alto de esa primera etapa, las etapas posteriores hasta los 200 kilos por lo menos. En la etapa posterior ya con 3 kilos de materia seca, desde los 75 kilos hasta los 120, 130, con 3 kilos de materia seca hacemos 1 kilo de carne y ese kilo de materia seca está alrededor del peso 20. Entonces, o sea, la dieta total, claro, de maíz entero con concentrados proteicos y algo de rollo. Por lo tanto, ahí el costo ya baja a cerca de 4 pesos 50, 4.80 y desde los 130 kilos hasta los 200 estamos hablando de un costo de alrededor de 5 pesos. Entonces, como conclusión de esta primera parte, lo que hablamos es que si la idea es hacer una invernada liviana para vender de 180 a 200 kilos, tenemos que hacer esa etapa sí o sí de crianza artificial y obligadamente la posterior etapa para que tengamos un costo promedio final alrededor de los 5 pesos 50, 6 pesos, una invernada que hoy se puede vender en 8 pesos, por ejemplo, o algo más también.
Y otra cuestión que se abordó es de aquellos productores que deciden hacer el ciclo completo hasta aproximadamente los 350 kilos. La posterior etapa, obviamente, a medida que aumenta el tamaño del animal, más de lo que come lo necesita para mantenerse, toda esa masa muscular, y por ende queda menos para aumento de peso, o por lo menos va a ser la eficiencia peor en este sentido. De todas maneras, de un animal de 200 kilos hasta los 350, es otra etapa que evaluamos, como para meter unos 150 kilos de carne, estamos en conversiones de las mejores productores en 4,5 kg de materia seca por kilo ganado, hasta 5,5 kg por kilo ganado. Con esta dieta base, que en base, considerando los requerimientos que tiene este animal, que son de alta energía y muy buena calidad de proteína, esa dieta está alrededor de un peso 20, un peso 22 el kilo de materia seca. O sea que estamos hablando de esa etapa de un costo de 6 pesos con 70 más o menos el kilo ganado. Y después lo que hicimos fue el análisis global, es decir, bueno, cuál es la conversión global desde que nace hasta que lo vendemos gordo, y ahí ya estamos alrededor más de los 4,8 kg en promedio de materia seca por toda esta etapa anterior que son menor, y el costo está alrededor de 6 pesos con 30 por kilo ganado. O sea que sigue siendo eficiente sigue siendo muy bueno e interesante el negocio, porque estamos hablando de una inversión total. Todos los valores se tomaron con precio de referencia del maíz a 1 peso, y lo que más lleva este tipo de sistema, el ingrediente que más se consume es el maíz, alrededor de 1.200, 1.300 kilos de maíz por animal terminado, desde que nació hasta que lo vendí, ¿no? Entonces hicimos un análisis de sensibilidad, qué pasa si el maíz está menos de 1 peso y qué pasa si va a 1,05 o 1,10. Y ahí lo que concluimos en este análisis es que cada 5 centavos que aumentaba o disminuía el precio del maíz, en base a 1 peso de referencia, el kilo ganado me aumenta o me disminuye 18 o 19 centavos. Como para hacer algo práctico. Ese es el margen que se puede... Claro, es el margen que podemos tener en cuenta. Y Gonzolín se refirió a que los productores deben trabajar mucho en el registro de los datos como una herramienta fundamental para el negocio. Si no medimos, si no tenemos registro de los consumos de alimentos, de los aumentos de peso, y relacionamos eso para ver qué conversión tengo, o sea, cuánto me comió finalmente, considerando los desperdicios, todo, ¿no? Para hacer ese kilo, entonces, o ese litro de leche, lo mismo, si no tenemos toda esa cuenta, nunca podemos saber si estamos ganando o estamos perdiendo. Entonces, buscando responder a la pregunta que me plantearon, que decir, bueno, ¿cómo hacer negocio con el macho Lando? Lo primero es, productivamente, ser lo más eficiente, o sea, eso significa alta tasa de ganancia, que la genética lo da, lo permite. Esa alta tasa de ganancia permite que ese animal empiece a deponer grasa de forma temprana, entonces eso también nos va a ayudar a que tenga una buena terminación carnicera, no solo en la conformación, sino en el tenor de grasa. Como son animales jóvenes, son muy eficientes, o sea, eso también tenemos a favor. Estamos hablando de animales faenados con 10, 11 meses de edad, 12 meses de edad, alrededor del año, o sea, en toda esta etapa. Y la cuestión de la eficiencia productiva hace, obviamente, a la posterior análisis, que es el costo que te comentaba antes. Si a mí se me mueren los animales, si tengo muchos animales enfermos, si tengo problemas de acidosis, si no está bien suministrada la dieta, bueno, toda esa eficiencia que yo decía de 4,5 o 5,5 kilos se va a ir a 6 o más, y si se me mueren animales va todo a restar obviamente a la ganancia que voy a tener neta. O sea, los kilos ganados, el costo va a ser quizá igual, pero cuando le metamos la mortandad o los animales enfermos que engordan menos, claro, se diluye, ¿no? Y finalmente el profesional subrayó que el negocio del macho Lando, como una estrategia, como una oportunidad para los establecimientos lecheros, va creciendo. Mirá un poco la historia prácticamente reciente de lo que pasó en el 2008. En el 2008 se mataban los terneritos porque directamente no convenía para nada criarlos, o sea, inclusive producir la carne no daba. Después se mejoró el precio, con la mejora importante del precio de la carne, está muy ligado el precio del macho Lando al precio tanto de la invernada de color como el gordo. Se mejoró y se hizo rentable. Hoy es un negocio rentable, que habrá que definir por ahí en cada caso la escala y las posibilidades del productor. Si lo hace el productor lechero, si lo va a hacer algún otro actor de esas cadenas. Hay casos
que el productor lechero tiene el hijo se encarga de la producción de carne, inclusive engorda machos de otros tambos cerca. O sea, hay
hay productores, claro, que tienen convenios con abastecedores o que tienen carnicería y bueno, hacen faenar y venden directo, tienen un precio también diferencial. O sea, después hay que invertir tiempo en buscar los canales de comercialización que mayor renta tenga. Pero por eso, primero definir un poco cuál es el objetivo. Si mi objetivo es realmente tener ese ingreso extra que es la producción del macho, producción de carne del macho hablando, bueno, buscarle hacerlo de la mejor forma. Y